Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das en esta noche y gracias, Padre, por la bendición de la lluvia que ha caído en todo este día y una parte del día de ayer. Y te pedimos, Señor, que así como la lluvia cae y viene de ti, Señor, del cielo, y cae a la tierra y puede producir frutos en la tierra, germinar las semillas, así también tu palabra pueda caer en nuestros corazones, Señor, y que podamos ver el fruto, Señor, el resultado de arrepentimiento y también de edificación, es decir, confiar cada día más y más en ti, hacer tu voluntad expresada en tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La vida de los padres y de la crianza, ustedes saben que es una vida de sacrificio, ¿verdad que sí? En esta tarde, mi hija Mariel tenía un juego de fútbol del colegio en el Centro Olímpico de la Copa Claro. Eso es una algarabía. Los colegios, como los que lo organizan no son creyentes, para ellos eso no es un problema, el que ellos establezcan un juego un domingo. Pues el juego era a las 3 de la tarde. Yo tenía el compromiso de terminar la preparación de la predicación, pero al mismo tiempo mi mente estaba en mi responsabilidad de estar allá y acompañar a mi hija, ¿verdad? Y animarla, ¿verdad? No solamente a ella, sino también como director del colegio, de una manera u otra. Yo tenía una doble responsabilidad. Pero mi cuerpo lo que me demandaba era, miren, mi cuerpo lo que me demandaba era un deseo de acostarme, pero sin embargo, y ustedes saben, mi esposa, ay mi amor, pero quédate. Sin embargo, yo le dije, no, yo tengo que ir porque Mariel va a estar jugando y es una responsabilidad. Ustedes saben que la vida de padres y la crianza es muy sacrificado, hermanos. Debemos reconocerlo así. Sin embargo, Dios, de una manera u otra, no importa, independientemente de, Él va a cumplir sus propósitos en la vida nuestra y en la vida de nuestros hijos, porque Dios es soberano y Él está por encima de todo. Y claro, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Desde luego, lo que la palabra de Dios nos manda hacer, eso debemos hacer. Pero por encima de todo hay un Dios soberano que está por encima de todas las cosas. Y Él tiene todas las cosas bajo su control. Y Él va a estar moviendo, articulando las cosas y las circunstancias en la vida nuestra y aún en la vida de nuestros hijos, de manera tal que ellos puedan cumplir el propósito que Él tiene establecido para ellos. De manera tal que yo lo que hago es hacer lo que debo de hacer, pero al mismo tiempo poner mi confianza en que el Señor haga el resto, que Él haga la obra. Hermanos, a propósito de este tiempo que vamos a tener dentro de un rato en la presentación o en la dedicación que algunos padres quieren tener de sus hijos, me animé a ir al texto del libro de Primera de Samuel y ver allí algunas lecciones que nosotros podemos aprender con relación a la dedicación que hizo Ana de su hijo Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1 y capítulo número 2. Yo quiero que leamos específicamente en el capítulo número 2. Dice así, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes son quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tiene muchos hijos languidece. Veamos la soberanía de Dios en esta historia, ¿verdad?, de dedicación. Y viendo primero el contexto que nos ocupa, nosotros debemos entender que la historia de Samuel
comenzó antes de su nacimiento, precisamente con lo que tiene que ver con el pedido que hizo su madre a Dios. Pero en medio de todo esto, era un tiempo donde el pueblo de Israel estaba pasando por una decadencia espiritual terrible, hermanos. Es bueno que entendamos lo que estaba sucediendo alrededor. El pueblo de Israel estaba en un down espiritual. Ellos estaban en un punto bajo y la razón es muy sencilla. En primer lugar, era el tiempo de los jueces. Y en el tiempo de los jueces había mucha idolatría. Pero no solamente había mucha idolatría, también el sacerdocio de Dios estaba bajo corrupción. Se había corrompido. Los hijos de Elí, que ustedes han leído y han escuchado algunas predicaciones, Ofni y Fines, se habían dado a la tarea de tomar aquellas mujeres que servían en el tabernáculo para aprovecharse y usarlas sexualmente. Y no solamente eso, sino que también ellos eran unos glotones porque cuando las personas venían con sus carnes al sacrificio, ellos aprovechaban y tomaban, inclusive, tomaban de las carnes crudas. Parece que ellos tenían un refrigerador por ahí, aparentemente, seleccionando y apartando las carnes del sacrificio. De manera tal que dice la palabra de Dios que los hombres aborrecían lo que tenía que ver con la adoración o el sacrificio o la entrega de las ofrendas a Dios. Era algo terrible realmente. Idolatría, problemas de pecado. La palabra de Dios dice que ellos no conocían a Dios y que eran hombres impíos. Por otro lado, nosotros vemos que Primera de Samuel es un libro que se clasifica dentro de los libros históricos y presenta la narración de al menos tres personajes principalísimos dentro de lo que tiene que ver con la historia de Israel. El primero, ¿cuál es? El mismo Samuel. O sea, la soberanía de Dios escogiendo a Samuel para cambiar la situación espiritual del pueblo, y él va a escoger a Samuel y lo va a hacer soberanamente a través de un pedido de oración de su madre. Dios obrando, moviendo las circunstancias para que se cumpla su voluntad. Dios había escogido a Samuel para que le sirviera en el sacerdocio y él va a utilizar la oración de Ana para cumplir específicamente sus propósitos. El primer personaje que se presenta en todo lo que tiene que ver con el libro de Samuel es Samuel mismo. En segundo lugar, el rey, el principal, el primero de los reyes, que fue Saúl. Y en tercer lugar, el rey cumbre, ¿verdad?, de Israel, el rey David. El libro de Samuel, aparte de contarnos esta historia, consigna o describe que la fidelidad de Dios está ahí a pesar del pecado del pueblo de Israel y que Él está dispuesto a cumplir su pacto que hizo con Abraham. Dios es fiel a sus promesas y a sus pactos. Y nos enseña el libro de Samuel que Dios honra, hablando de estos grandes hombres, Dios honra a aquellos que le honran a Él, derramando bendiciones cuando ellos obedecen, pero al mismo tiempo Él permite adversidades y circunstancias, o sea, consecuencias para aquellos que se deleitan en la desobediencia. El Cana, que tiene participación importante en este relato, era israelita de la tribu de Leví. Los de la tribu de Leví, dentro del grupo de la tribu de Leví, había un clan o una familia que eran los coatitas, y él pertenecía a esta familia. Pero aparentemente parte de su descendencia habitó por algún tiempo en Belén. Por eso en el capítulo número 1, versículo número 1, dice que el Cana era efrateo. La palabra efrateo se designa como si fueran cibaeños, ¿entiendes, verdad? Muy claro. Cándida inmediatamente entendió lo que significa cibaeño. Un efrateo era una persona que venía
del pueblo de Belén de Judea. Eso usted lo puede ver en el libro de Ruth, que a los hijos de Noemí se les llama efrateos, y no solamente a los hijos, sino también al esposo de Noemí. Pero más adelante parece que otra parte de su descendencia fue y habitó en el monte de Efraín, y por eso es que se dice que él vivía, en la región del monte de Efraín. Dice el versículo 1, hubo un varón de Marrataín, de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroán, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Geográficamente, Efraín está un poquito más arriba de Jerusalén, un poco más arriba de Jerusalén. Estaba muy cerca de todo lo que tenía que ver de la región de Jerusalén, pero la adoración principal del pueblo de Israel, ustedes saben dónde se encontraba, en Silo. ¿Por qué en Silo? Silo estaba muy cerca de esta región. ¿Por qué Silo? Porque cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, ¿se recuerdan? Con Josué a la cabeza, donde ellos se asentaron y donde ellos colocaron el tabernáculo de reunión, en donde Dios bajaba, ¿verdad? Fue precisamente en Silo. Y por eso ustedes se pueden recordar a la mujer samaritana cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, que ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte, queriendo decir en Silo, donde cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, ahí se estableció, y ahí se estableció como todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios. Ahí se colocó el tabernáculo. Pero ustedes, los judíos, creen que es allá, refiriéndose a Jerusalén, porque posteriormente, en el reinado de David y específicamente en el reinado de Salomón, fue en Jerusalén que se construyó el templo, no en Silo, sino en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Bueno, aparentemente fue un deseo, ¿verdad? Por cuanto David estableció su reinado en Jerusalén, fue un deseo de David que se estableciera allí, pero el mismo Dios, de una manera u otra, consintió que se construyera allá en Jerusalén, nada más y nada menos porque él estuvo envuelto en todo lo que tuvo que ver con los preparativos de la construcción del templo de Israel. Eso es para que ustedes tengan una idea, hay corrupción, idolatría, o sea, una situación muy difícil. Dios en su soberanía ha escogido a Samuel para que transforme la vida religiosa de Israel, para que se tornen de los ídolos a Dios, y va a escoger, o sea, va a utilizar la oración de Ana para cumplir sus propósitos que son soberanos y eternos. Veamos ahora en primer lugar la situación por la que estaba pasando esta familia. Esta familia, la familia de Elcana, era una familia piadosa. Ustedes ven su devoción a Dios cuando ellos desde su pueblo podían ir todos los años al templo, ¿verdad? A ofrecer a Dios, al templo no, perdón, al lugar donde se hacía la adoración, ¿verdad? En Silo, a ofrecer a Dios aquellas ofrendas y holocaustos y sacrificios, etc. Pero al mismo tiempo era una familia que estaba dividida. ¿Por qué estaba dividida? Bueno, porque este señor, Elcana, había tomado 2 mujeres. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Ustedes saben que en aquel tiempo era permitido, ¿verdad?, que un hombre tuviera más de una mujer. Pero recuerden lo que dice la palabra de Dios, específicamente Jesucristo. En el libro de Mateo 5, versículos 19, versículos 5 al 8, que dice, en el principio no fue así, refiriéndose al asunto, ¿verdad?, cuando un hombre daba carta de divorcio a la mujer. En el principio no fue así, que hubiera, que un hombre compartiera su vida sentimental y amorosa con más de una mujer. No fue así. Génesis, Dios estableció que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios estableció un matrimonio de un hombre y una mujer. En el principio no fue así,
Pero por la dureza del corazón, y el Señor Jesucristo lo recalca en el libro de Mateo, por la dureza del corazón de los hombres, Moisés les permitió tener más de una mujer e incluso expedir cartas de divorcio. Entonces la situación no era muy fácil. Era una situación muy parecida a la familia, ¿se recuerdan? De Abraham y de Jacob, porque ellos tuvieron más de una mujer, ¿se recuerdan? Y cuando suceden esas cosas, generalmente hay mucho conflicto en medio de la familia. Nosotros debemos aprender lo que Dios nos demanda a nosotros y lo que el hombre ha hecho después que Dios ha establecido sus principios bíblicos. Debemos tener muy claro ambas cosas. La palabra de Dios dice una cosa y el hombre en su costumbre va estableciendo otras cosas. Y nosotros debemos considerar en nuestro corazón y enseñar a nuestros hijos que ellos deben arrepentirse y ellos deben desechar su corazón, que si se torna duro y malvado al querer tomar más de una mujer o al querer desear más de una mujer, o al querer desear más de una u otro sexo contrario al de él. Y debemos también enseñarle a nuestros hijos que hay perdón en el Señor Jesucristo cuando nosotros hemos estado cometiendo este tipo de pecado. Penina tenía varios hijos, eso dice la palabra de Dios. Pero Ana, ¿cuántos hijos tenía? 0. Los problemas estaban ahí. No solamente era una situación que habían 2 mujeres, sino también era una situación en donde Penina había sido favorecida por Dios con más de un hijo, sin embargo a Ana no lo tenía. Hermanos, esto es soberanía de Dios también. Por alguna razón Dios le había permitido a Penina que tuviera varios hijos y no le había permitido a Ana que tuviera hijos. Aparentemente Dios estaba preparando a Ana para lo que posteriormente iba a ocurrir, que Él le iba a regalar, ¿verdad?, un hijo que se iba a llamar Samuel. En esta semana sucedió algo en el colegio. Yo llegué al patio, salí como generalmente hago y de buenas a primeras vino un niño donde mí con lágrimas en sus ojos y me dijo, señor director, mire, aquí hay un problema y yo necesito que usted me ayude. Yo creo que hizo lo correcto. Yo creo que él hizo lo correcto. Dime, ¿qué es lo que está pasando? Yo tuve que detener una conversación que tenía ahí. Mire lo que pasó. Había un juego ahí, yo quería jugar, pero como yo no había yo no había merendado, entonces lo que yo hice fue que me senté ahí precisamente cerquita del juego y me comí mi comida rápidamente, pero uno de mis compañeros que ya había jugado se puso de nuevo en la fila y yo le expliqué que era yo el que iba. Ah, ok, ya entiendo la situación. ¿Y qué sucedió entonces? Bueno, que lo que ustedes saben, comenzó el dime que yo te digo, el dime que yo te digo, y finalmente el estudiante que quería ponerse delante de él, que no entendió nada de las explicaciones, sencillamente lo que hizo fue decirle una palabra hiriente a él. Le dijo una palabra muy hiriente. Y el niño se molestó, se hirió, se sintió tan triste. Entonces él, lo que se le ocurrió fue, wow, ahí está mi salvación. Ahí está el director. Yo sé que esa es mi única esperanza. Y inmediatamente fue donde mí. Habían otros maestros, pero él vino donde el director. Ustedes saben lo que pasa. ¿Dónde está la directora? ¿Dónde está el director? Generalmente uno es el foco de la atención de las personas, de los niños, de los padres. Eso es normal, así es. ¿Dónde está el pastor? Igualmente. El foco de la atención generalmente son los que están en preeminencia. El pastor me olvidó el nombre. El pastor que hizo el libro Instrumentos en las manos de Dios, Paul Tripp, me enseñó a mí en su libro y también en los videos de su conferencia que nosotros vimos, me enseñó que a veces uno puede hacer 5 preguntas claves a una persona que está en una situación de pecado y que para que él pueda entender que lo que él hizo
vino producto de lo que hay en su corazón y que Él es responsable. Porque ustedes saben que la tendencia del hombre, ¿cuál es? Culpar al otro, tratar de pasar la pelota hacia otra persona. Yo le hice la pregunta, ¿verdad? En el proceso, los uní a los dos, los llevé a mi oficina. ¿Qué pasó? Y ellos me explicaron. La segunda pregunta es, ¿cómo se sintieron? ¿O qué estaban pensando? Ellos me comenzaron a decir. La tercera pregunta es, ¿qué hicieron en respuesta a lo que sucedió? Ya me habían avisado previamente el primer niño y ya yo tenía una idea, ¿verdad? Pero a veces uno hace eso para que ellos se den cuenta que lo que sucedió fue producto de una decisión que ellos tomaron. Entonces el niño me dijo, yo les dije esa palabra, no la voy a mencionar, ¿verdad? Por un asunto obvio. Entonces, la siguiente pregunta, lo que él hizo, la siguiente pregunta era, ¿qué tú estabas queriendo lograr o qué tú estabas persiguiendo cuando tú hiciste eso? Ahí fue que él comenzó a resbalar como los vehículos que necesitan un 4x4, ¿verdad? Porque comienza como en un lodo, ¿verdad? Y él no quería caer en lo que él estaba buscando al decirle eso a ese niño. Yo tuve que ayudarlo, nosotros tenemos que ser pacientes. Por eso es que yo decía al principio, criar, educar, instruir, es algo sacrificado y que necesita tiempo y necesita de nosotros paciencia. Finalmente, él pudo caer, ¿qué? Donde él dijo, lo que yo quería hacerle a él era molestarlo. ¿Ven? Ese era el punto. ¿Y de qué forma él lo hizo? Utilizando una palabra hiriente, porque él sabía que él iba a molestar. Y finalmente, yo le dije a él, ok, lo último que quiero preguntarte, ¿qué lograste? ¿Qué lograste con esto? Ustedes saben que ellos generalmente problemas, lo que logré fue que él se molestara conmigo, lo que logré fue que el director viniera donde mí, me llamara, él estaba un poquito asustado, yo tratando de calmarlo al principio para que fuera muy relajada la conversación. Finalmente, lo que él logró fue un problema y eso es lo que pasa, el pecado nos lleva a eso, el pecado nos lleva, ¿verdad?, de querer salirnos con la suya, querer molestar al otro, finalmente lo que nos lleva es a un problema, o sea, nos vamos envolviendo una y otra vez. Y eso era lo que sucedía entre Penina y Ana. Había una situación que Penina aprovechó y no vio esto, los hijos, como una gracia de Dios, sino que lo vio como algo que Dios le había dado para ella engrandecerse con relación a quién, a Ana. Penina pensó que ella tenía la oportunidad del siglo de tener una ventaja sobre Ana. En una ocasión yo tengo otro estudiante ahí, tengo dos estudiantes, y yo le estaba preguntando las mismas preguntas que a veces les hago a los estudiantes, y él me dijo, ¿y qué tú estabas buscando? Y él me dijo, ganar, porque era yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. ¿Y qué estabas buscando? Ganar. Oiga, como lo digo, director, ¿que a usted no le gusta ganar? Wow, me dejó como... Penina lo que quería era ganar. Penina lo que estaba buscando era herir, destruir. Cuando nosotros le damos rienda suelta a lo que hay en nuestro corazón y no somos cuidadosos con nosotros mismos, por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y luego dice, y de la doctrina, cuídate de ti mismo. Cuando nosotros no tenemos cuidado con nosotros mismos y con los tirones que nos da nuestro corazón, somos capaces de hacer cosas, locuras, con tal de destruir al otro. Entonces, cuando yo tenía esos dos niños ahí, yo tenía que trabajar con ambos. Con uno tenía que trabajar la idea de que, me refiero al último caso, la idea de que, mira, es bueno perder, porque Pablo dice, y le busqué el pasaje de Filipenses, capítulo número 3, que dice que todo, decía Pablo, todo lo he tenido por basura con tal de ganar a Cristo. Entonces yo le decía, ojalá que tú puedas tener la idea de perder con tal de ganar a Cristo. De que tú te niegues a ti mismo, a tus propios deseos, con tal de que de ganar a Cristo. Y en la primera, ¿verdad?, de las situaciones que le comenté,
mi objetivo también era doble, porque en el caso del niño que hirió, yo andaba buscando que él se arrepintiera. Y él sí lo hizo y se arrepintió y pidió perdón con lágrimas en los ojos y le dijo, perdóname. Somos tan buenos amigos, sin embargo, yo te hice eso, perdóname. Y oramos juntos y ellos se abrazaron al final. Pero con el otro yo también tenía que trabajar otro asunto, y es que nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha dicho que nosotros vamos a tener aflicciones en la vida. Y yo le dije, mira, esa no va a ser la primera vez ni la última. Van a venir más donde ti. Y aunque yo enjugué tus lágrimas, tú debes saber que un día, como dice Apocalipsis, el Señor va a enjugar tus lágrimas y ya no va a haber más dolor. Pero mientras eso llega, tú tienes que entender que tú vas a recibir más aflicciones. Y tú tienes que entender que tú tienes que ser paciente. Y tienes que estar preparado espiritualmente, porque vendrán más aflicciones. Y ese era el cuadro que había entre Penina y Ana. Penina y Ana. Y en ambas había que trabajar. En ambas había que trabajar. Y en el caso de Ana posiblemente se dejó engañar por su propia naturaleza pecaminosa al pensar que Dios no le era suficiente, que quizás ella tenía algo más. Ustedes se recuerdan la expresión de su esposo, mujer, y yo no te soy a ti por muchos hijos. Bueno, es muy noble de parte del Cana pensar de esa manera, pero yo creo que el Cana en ese momento estaba ocupando el lugar de Dios. Y yo creo que Ana se dejó llevar por su corazón engañoso al pensar, quizás Dios no está haciendo lo suficiente para mí. O quizás Dios no me es lo suficiente. Quizás a mí me hace falta algo para ser feliz. Quizás, si yo tuviera un hijo, quizás entonces yo sería feliz. ¿Entienden el punto? A veces nosotros llegamos a ese punto de incredulidad que nos olvidamos que Dios puede satisfacer todas nuestras necesidades y entonces buscamos algo más. Porque pensamos que si tenemos algo más, entonces es ahí donde vamos a ser felices. ¿Ven? Entonces había que trabajar con ambos, con Penina y con Ana. Entonces la situación de Ana era una situación muy difícil. Era una situación muy difícil y Ana aparentemente no estaba en sus mejores momentos. Dice la palabra de Dios que Ana lloraba, que Penina la irritaba, la enojaba. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que nosotros debemos tener cuidado porque a veces de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Y Ana trató de buscar la felicidad en tener un hijo. Recuérdense, Ana era pecadora. Y nosotros también, y nosotros no somos mejores que Ana. Por lo tanto, nosotros debemos entender que así como Ana tenía necesidad, también nosotros tenemos necesidad. Y tenemos que tener cuidado porque nuestro corazón es engañoso y perverso y puede llegar a un punto a pensar de que necesito algo más para ser feliz, lo cual es mentira, es incorrecto, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Ese es el punto. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Entonces, ¿cómo reacciona Ana ante esta situación? ¿Cómo reacciona Ana? Bueno, yo creo que Ana hizo lo correcto. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo número 1, versículo número 7. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Quizás Ana tenía algún ídolo, como hablamos en la predicación pasada. Versículo número 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente.
Yo creo que Ana hizo lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque Ana tomó su situación que le había quitado su gozo, su contentamiento, y fue a la persona correcta. Fue a Dios. Y estando ahí delante de Dios, ella derramó delante de Él su situación. Hermanos, eso es lo que dice el libro de Filipenses. Que nosotros debemos poner todas nuestras, no es Filipenses, perdón, hermanos. Es otro pasaje que ahora no recuerdo, que nosotros debemos poner todas nuestras preocupaciones delante de Él, no importa, cuando estemos en abundancia, ahí se lo dice Filipenses, o cuando estemos en escasez, y a veces Dios permite la escasez en nuestra vida, y una escasez puede ser la ausencia de hijos en nuestras vidas. A veces Dios la permite para cumplir sus propósitos en nosotros, y Ana hizo lo correcto. Ana fue y llevó su situación ante el único Dios soberano, que conoce todas las cosas y es el único que nos puede comprender en medio de nuestra aflicción. Y Ana hizo un voto, se le llama el voto de los nazarenos. Si tú me das un hijo, Señor, yo lo voy a dedicar a ti. A mí me encanta eso, porque yo veo la soberanía de Dios al permitir que de una familia dividida Él pueda llamar a un hombre para su servicio. A veces tenemos situaciones en nuestras familias y a veces creemos que nuestros hijos no van a madurar, que nuestros hijos no van a entender, que nuestros hijos no van a crecer, que nuestros hijos no van a entender las cosas que nosotros les decimos. Sin embargo, a veces Dios en su tiempo llama a esos niños para que les sirvan y aún hombres para que les sirvan a tiempo completo. No llamó Dios a Saulo, habiendo él sido un perseguidor de la iglesia. ¿No llamó Dios a Saulo siendo él un consentidor de la muerte de Esteban? ¿No llamó Dios a Moisés para que le sirviera, siendo Moisés uno que había matado? ¿Cómo se llama eso? Asesino. Moisés fue un asesino. Y sin embargo Dios lo escogió. ¿Para qué? Porque él tenía un propósito particular con Moisés, con Samuel, con Saulo, y también Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Ana hizo un voto del Nazareno. ¿En qué consistía este voto? Eso está en la ley, en el libro de Números. Este niño iba a ser entregado a Dios como si fuera una ofrenda. Y habían ciertas cosas que este niño tenía que abstenerse. Y una de ellas era que no podía pasar navaja por su cabello. Otra era que no podía tocar el cuerpo de una persona muerta, entre otras. Y Ana hizo este voto delante de Dios. De nosotros, hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos que ellos deben ser humildes. Penina no manifestó la humildad delante de Ana. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que el Señor, a quien se exalta, ¿qué hace? Humilla, y a quien se humilla, Él luego lo exalta. Eso está en el libro de Lucas, en los Evangelios. Dios es bueno y maravilloso y debemos enseñarle a nuestros hijos a que sean humildes en su corazón y que desechen todo lo que tenga que ver con maltratar, con herir, con destruir a otra persona y que se arrepientan de sus pecados. No debemos solamente quedarnos en la moralidad. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Eso es moralidad. Yo fui un fariseo por 17 años. Hasta los 17 años que el Señor me salvó. Entonces, no cometamos el error de criar a nuestros hijos únicamente bajo una moralidad. No hagas si hagas, porque entonces ellos se van a forrar de una apariencia por fuera, pero por dentro su corazón estará destruido. Dile a tus hijos que se arrepientan de sus pecados, que rechacen la idea de que reine el corazón en sus cuerpos mortales, que ellos se nieguen a ellos mismos y que ellos rechacen el hecho de querer destruir, el hecho de querer molestar, el hecho de querer maltratar a las demás personas. Y dígale que se arrepientan de sus pecados y que ellos tienen esperanza en nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Bueno, conocemos la historia luego de lo que sucedió, ¿verdad? Dios permitió a Ana y a Elcana, ¿verdad?, que tuvieran un hijo, le llamaron por nombre Samuel, y luego, al tiempo, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que Ana esperó a que él estuviera, ¿verdad?, listo, que ya no dependiera de sus senos, de la leche materna, para entonces ella traerlo a la casa de Jehová, y así lo ofreció. Ana lo que está haciendo es devolviendo a Dios lo que Dios le había dado a ella por gracia. Hay un pasaje en las Escrituras que dice, porque de los recibidos de tu mano, te damos. Y Ana lo que está haciendo es de los recibidos de la mano de Dios, ella en agradecimiento ahora, lo que está haciendo es devolviendo a Dios como un favor no merecido. Hermanos, y dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo número 1, versículo número 26, dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Luego Ana hace una oración. Como esto es bien cortito, esta participación mía, yo quiero que veamos lo que el pastor John MacArthur presenta con relación a esta oración de Ana. Rapidito, en primer lugar, el Señor, o más bien el pastor MacArthur enfoca en los versículos del 1 al 2, Primera de Samuel capítulo 2, ahí se ve el regocijo de Ana por su salvación, el regocijo de Ana por su salvación. Dice, capítulo 2, versículo 1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Debemos enseñarle a nuestros hijos que solamente en Dios hay salvación, pero por cuanto Él está lejos de nosotros, por nuestro pecado, Él nos ha dado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. De manera tal que la salvación está provista para nuestros hijos siempre y cuando ellos creen en el Señor Jesucristo. Amén. Y una vez que ellos tienen salvación, ellos deben vivir una vida en regocijo, porque el Espíritu que mora en nosotros nos da esa gracia para nosotros vivir regocijados. Y Ana estaba contenta y estaba regocijada, hermanos, por lo que Dios había hecho en ella. Y ella dice, exalto, no a mi poder, porque Dios le dio a ella el poder, ¿para qué? Para procrear hijos. Y ella dice, no exalto mi poder, porque ahora puedo tener hijos. Ahora exalto a mi Dios, a Jehová, y eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Que no confíen, como dicen, ni en carros, ni en caballos, ni en su propia fuerza, sino que digan como el salmista, en el nombre de Jehová, en ese confiaremos y en él tendremos memoria. Y qué bueno es cuando Ana puede regocijarse, ¿verdad?, por lo que Dios le ha dado. En segundo lugar, capítulo 2 del 3 al 8, Ana ahora lo que hace es advertir a los orgullosos de la humillación que le espera de parte de Dios. Y en sentido indirecto, él está hablando, ¿verdad?, de Penina, pero él va más allá. Quizás Ana está hablando de nosotros mismos. En algún momento pudiéramos tener una actitud orgullosa. Número 1, Ana se regocija en Jehová por la salvación que le ha dado. Y número 2, ahora Ana advierte a los orgullosos de la humillación que Dios les dará si ellos continúan en ese mismo camino. De manera tal que lo que debemos hacer es arrepentirnos. Arrepiéntete si tienes un corazón orgulloso que quiere hacer mal a los demás. Versículo número 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a 7,
y la que tenía muchos hijos languidece. Miren el contraste. ¿Se dan cuenta del contraste que Ana va dando aquí en este texto? Luego dice, Jehová mata y Él da vida. Por eso es que Dios es soberano. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. El Señor abate y Él enaltece. Estamos advertidos, hermanos, de que si nosotros tenemos una actitud orgullosa, el Señor del cielo nos va a humillar si nosotros seguimos en esas pisadas. Entonces Ana se regocijó en Jehová, no en su propia fuerza de procrear. Ana advierte a aquellos que son orgullosos para que sepan que serán humillados por Jehová. Pero en los versículos 8 y 9, ahora Ana dice que Dios tiene cuidado de sus santos. Dios tiene cuidado de sus santos. Ella se regocija en su salvación, ella advierte del peligro, ¿verdad?, del castigo de Dios para los que son soberbios, orgullosos, y ahora ella presenta a Dios como que tiene cuidado de todos aquellos que son sus santos o sus hijos. Dice la palabra de Dios, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Ahí se ve la cualidad de Dios tener cuidado sobre sus hijos al levantarlos del polvo y del muladar exaltar al menesteroso. En una ocasión mi hermano Alberto estaba comiendo tierra en el piso y a mí me habían dado la asignación de cuidarlo. Nosotros tenemos una diferencia de edad un poco marcada por los matrimonios que hubo en mi casa después de la muerte de mi mamá. Y él estaba, ya ustedes saben, yo me descuidé, yo lo admito. Y él estaba sucio, puerco, cuando yo me di cuenta, y yo me di cuenta de la hora que mi papá y mi mamá o mi madrastra ya venían en el camino, yo corrí rápidamente y cogí a ese muchacho y lo llevé al baño, a la tina y ¡chu! ¡Wow! Pero eso fue, miren, como cuando meten los carros en el car wash. Ese muchacho estaba impecable, limpiecito. Yo le di una peinadita al estilo Juan Pablo Duarte, porque su cabello da para eso. Y me recordé, viendo este texto, la manera como Dios nos levanta del polvo, ¿verdad? Es como Salmos capítulo número 42, me parece, que dice que Dios nos levanta, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo. Mi hermano no llegó hasta el lodo, pero con su boca, ¿verdad?, su saliva, él hizo algo como eso. Me hizo levantar del lodo y me puso sobre la roca. ¿Quién es la roca ahí? Cristo es la roca. Eso hace Dios con cada uno de nosotros. Y Ana está exclamando, ¿verdad?, lo que Dios puede hacer. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Entonces hemos visto que ella se regocijó en la salvación que Dios le dio. Ella advierte a los orgullosos, ¿verdad?, del peligro que le espera, del juicio de Dios. Ella presenta aquí como que Dios tiene cuidado de sus santos. Y por último, ella dice en el versículo número 10 que Dios juzgará al mundo y exaltará a su ungido, que es Cristo, Cristo el Señor. Por eso es que en el camino en Maús, mientras ellos no entendían, cuando el Señor se le muestra, cuando Cristo se le muestra, es que ellos le dicen, ustedes sí son tardos, ustedes sí son tapados para entender que los profetas, desde Moisés hasta los profetas, hablaron de mí y de lo que iba a suceder, que yo iba a ser muerto, pero que iba a resucitar al tercer día. ¿Se recuerdan eso? Y aquí vemos a Cristo. Cristo está en todo el Antiguo Testamento, profetizado, exaltado, reconocido. Y en este caso, Ana está diciendo que el Señor levantará a su ungido y Él reinará en el tiempo oportuno cuando Él venga de la simiente de Israel. Hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos a que ellos deben arrepentirse y desechar toda actitud pecaminosa contra otras personas.
Debemos enseñarles que la voluntad de Dios va a cumplirse en sus vidas, de una manera o de otra, porque Dios es soberano. Y es cierto que nuestra carga en la crianza es sacrificada, pero es gozosa al mismo tiempo. Yo le decía a mi esposa, wow, mi amor, nosotros tenemos que orar de rodillas siempre por nuestros hijos, antes de que llegaran. Cuando llegaron, cuando mi esposo estaba ahí, nosotros teníamos que orar por ellos. Después, cuando estaban chiquititos, ¿verdad? Que todavía no sabían gatear. Un poco más adelante, cuando comenzaron a ir al colegio, esas lágrimas cuando lo dejamos por primera vez, yo no, Jenny, cuando lo dejamos por primera vez en el maternal, Jenny tiene algo pendiente ahí con Ariel José. Ese fue su primer hijo, cuando ella lo vino a traer al maternal, que ella le va a tirar la foto, ¿verdad? La foto clásica. Cuando ella se pone así, de buenas a primeras, Ariel José sale corriendo porque vio a Nelson, vio a Jacob, me parece, y vio a Joel Enrique. Y él corrió, claro, porque aquí en la iglesia, no aquí, sino en la otra iglesia, esos eran sus contemporáneos y Jenny se quedó con ese trauma con Ariel José, porque ella no le pudo sacar una fotografía. Hermanos, si nosotros tuvimos que orar por el día que lo trajimos aquí, Señor, acompáñalo. Como al mes nos llamaron que Jacob le había dado una mordida aquí a mi hijo. Tuvimos que salir corriendo. ¿Cómo? Y tuvimos que orar en su adolescencia, tuvimos que orar en su juventud. Tendremos que orar cuando se vayan de la casa. Tenemos que seguir orando cuando comiencen a tener hijos. Nosotros como padres tendremos que orar hasta el último día de sus vidas. Pero por encima de todo eso, la mano soberana de Dios está encima de ellos. Y Dios va a cumplir sus propósitos en nuestra vida y en la vida de ellos, no importa queramos o no queramos. Enséñales a tus hijos a que desechen un corazón orgulloso. Enséñales a tus hijos a ser humildes y que no confíen en sus propias fuerzas, sino que confíen en el Señor. Enséñales a sus hijos lo que sucedió con Icabod. ¿Saben lo que es Icabod? Sin gloria. Los hijos de Elí siguieron en su maldad. Y en el capítulo número 4, Dios utilizó a los filisteos para que vinieran y destruyeran a Israel. Y ellos se llevaron el tabernáculo con el arca. Se lo llevaron lejos. Y aquello fue una situación dolorosa para Israel. Y cuando le vinieron a dar la noticia, no solamente de eso, sino de la muerte de los hijos de Elí, dice la palabra de Dios que Elí no se asustó, no se impresionó por la noticia de la muerte de sus hijos, sino porque el arca de Jehová había sido trasladada a un reino enemigo. Y dice la palabra de Dios que Elí cayó porque era muy gordo y muy viejo y se desnucó. Y en ese mismo momento, la esposa de uno de los hijos de Elí tuvo que dar a luz de manera improvisada por la situación, porque había muerto su esposo, había muerto su nuero, así que se dice, ¿verdad? Su suegro, perdón, gracias. Habían muerto todos ellos y ella se le presentó parto de buenas a primeras. Y porque la gracia de Dios sostuvo a este niño, entonces le pusieron Icabod, que quiere decir la gloria de Dios ha sido traspuesta, ha sido llevada a otro lugar. Pero Dios es soberano, Dios usó eso para hacerle ver a los filisteos que Él reina por encima de ellos y por encima de sus dioses. Pero enséñale a tus hijos que cuando ellos creen en Cristo Jesús, el Señor les regala su Espíritu Santo, la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios permanecerá en ellos para siempre. Porque Efesios capítulo 1, versículo 13 dice
que el Espíritu Santo de Dios es las arras, es la garantía de nuestra herencia, la cual va a sostener su salvación y nuestra salvación hasta el día de la posesión adquirida, hasta el día en que nosotros seamos transformados y lleguemos a la presencia de Dios. Enséñales a tus hijos a que ellos busquen la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios viene en la forma del Espíritu Santo a sus vidas, nunca se irá de ellos. Porque el Señor ha prometido, como les dijo a los discípulos, siempre estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios sea glorificado en este tiempo. Que su palabra sea exaltada en nuestros corazones. Que nosotros reconozcamos nuestros pecados y nos arrepintamos de él. Y que busquemos la fortaleza de Dios para seguir. Tenemos que seguir criando a nuestros hijos, pero de una manera gozosa. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia para nosotros. Y gracias por este tiempo. Trae bendición, Señor. Trae frutos en la vida de nuestros hijos y en la vida nuestra, a través del estímulo y a través de la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.